Bienvenidos todos a este seminario, a este IBEX 35 minutos. Hoy es el lunes 15 de febrero. Por favor, confirmarme que estáis escuchando correctamente el audio y que estáis viendo la pantalla sin ningún tipo de problemas. Vale, me confirmáis que todo ok, así que muy buenos días, José, Enrique, Ramón, Antonio, Iván. Disculpad, piso por aquí el micrófono. Muy buenos días a todos y a todas. Pues bueno, damos ya comienzo a este seminario IBEX 35. Ya sabéis, pues bueno, esa situación donde se encuentran las distintas acciones del selectivo español. Comenzamos, como es habitual, con el propio selectivo, con el propio IBEX 35, ¿de acuerdo? Pues bueno, aquí vemos la situación perdida, importantísima zona de soporte 8.200. Actualmente debería ser el nivel de resistencia. Actualmente debería comportarse como nivel de resistencia, ese 8.200, ¿de acuerdo? Debería ser la primera resistencia a la que se enfrenta el IBEX. Vemos de todas formas sobreventas muy fuertes, divergencias importantes que podrían permitir facilitar un rebote dentro de esta tendencia bajista, ¿de acuerdo? El objetivo quizá teórico o el que todos esperábamos de esas caídas era ese 7.500, 7.450, en fin. Esta zona vemos que nos quedamos a poquito, nos quedamos como a 300 puntos, más o menos, y desde allí comenzaron, pues bueno, estos 2 días de rebote, ¿de acuerdo? Fijaros, 1 y 2 días, no más, y de momento, insisto, atascándose con esta zona de máximos. ¿Qué circunstancias, es decir, más que qué circunstancias, qué escenarios podemos trabajar? Bueno, podemos trabajar continuación de las caídas, volver a esa zona de 7.500, ¿vale? Es decir, continuación de las caídas, que no puedan los índices con las resistencias intermedias, las resistencias de corto plazo actuales. Vamos a ver por encima DAX y SP cómo están también en una situación similar, que desde aquí, desde hoy o mañana, podamos empezar a ver de nuevo esas correcciones, esas caídas a estas zonas. Esa es la opción 1, y la opción 2 es que, bueno, pues que sí que estemos en ese rebote, un rebote que puede extenderse bastante. Ahora lo veremos en el caso de IBEX, quizá los niveles de 9.200. En esta zona, 9.200, 9.500, si llegamos, sería una oportunidad magnífica para cerrar posiciones largas y pasar a tomar posiciones cortas, aprovechando esas tendencias bajistas que seguirían vigentes en el mercado. Sobre si estamos ante un suelo de mercado, una oportunidad magnífica o no de compra, ahora mismo es muy pronto para saberlo, porque incluso podemos desarrollar, incluso contando con el rebote, ¿de acuerdo? Es decir, si contamos que podemos tener un rebote, podríamos desarrollar este escenario, ¿vale? Que sí sería un escenario alcista, es decir, un primer movimiento, ¿de acuerdo? Lo que comentábamos, esos niveles de 9.200, y desde allí volver a caer, ¿vale? O bien hacer aquí un doble suelo, un posible doble suelo, o bien llegar a estos niveles y desde aquí, ¿vale? Y desde aquí desarrollar un último tramo al alza que termine por romper 9.200 y deje la tendencia bajista fuera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que por supuesto es muy pronto para decidir qué escenario puede ser. Lo que tenemos que trabajar, en mi opinión, ahora mismo con el corto plazo es eso, la ruptura de los niveles de 8.200, 8.300 sí que nos puede permitir impulso a siguientes zonas de referencia, aquí una, aquí otra, y de no superar siquiera esos 8.200, trabajar con la posición corta hasta los 7.500, ¿vale? Lo que os digo, pues bueno, aquí lo vemos también, caso del DAX alemán. Tenemos ese 9.300 también muy cerquita, 120 puntos. En el caso del IBEX, pues estamos a bastante, bueno, estamos también en 100 puntitos más o menos. De 9.150, 233, bueno, 80 puntos, ¿vale? Fijaros, muy cerca ambos dos de esa primera resistencia, y el SP más de lo mismo, muy cerca de ese 1.890. ¿De acuerdo? Apenas a 8 puntos, 890, 1900, ¿de acuerdo? Esa es la primera resistencia que tienen que superar. Si no lo consiguen superar, de nuevo caídas, y en el caso de que lo superen, en el SP nos iríamos a niveles de 1950, 1990. Estamos hablando 70, 100, entre 70 y 110 puntos, que viene a ser, pues en este caso, poquito. Hablamos de un 3,5, un 5%. En Europa, previsiblemente, se rebotaría más.
En Europa, en el caso del DAX, de romper esos 9.300, 9.400, podríamos tener una extensión hacia la zona cercana a los 10.000 puntos. ¿De acuerdo? Desde ahí, de nuevo, para tomar esas posiciones cortas en el mercado. ¿Vale? Iván nos comenta, los huecos se cierran, así que volveremos algún día otra vez, ¿no? No siempre se cierran los huecos, ¿vale, Iván? Es decir, eso es una leyenda urbana. ¿Qué ocurre? Que sí que hay un porcentaje muy alto de huecos que se cierran, ¿vale? Estamos trabajando fácil que tengamos un 70-80% de huecos que sí que se cierran, ¿de acuerdo? Sobre todo, además, en los futuros, quizá en el contado no tanto, pero en los futuros es más fácil que se cierren. Y por eso trabajamos en Fibonacci Gap con un claro stop loss. Porque imagínate que, oye, que este hueco me he puesto largo, o sea, me he puesto corto para cerrar el hueco, no se ha cerrado y me quedo corto aquí y esto se va hasta aquí arriba o lo rompe y nos vamos de nuevo a los 12.000 puntos y yo corto 9.200, ¿sabes? Por eso hay que poner un stop loss, ¿de acuerdo? Incluso trabajando con huecos que tienen un porcentaje, insisto, bastante amplio, bastante grande, ¿vale? Si volveremos aquí algún día o no, pues hombre, en el caso del IBEX lo vamos a ver. En el caso del IBEX tenemos huecos aún vigentes desde 2012. Vale, vamos a ver por aquí, pero por aquí sí que me suena que tenemos huecos, ¿de acuerdo? Aún sin cerrar. Este hueco de aquí creo que no está cerrado, por ejemplo, ¿vale? Es decir, os hablo así mirando por encima, ¿de acuerdo? Sin hacer un análisis exhaustivo. No siempre se cierran, ¿de acuerdo? Es decir, sobre todo es lo que os quiero señalar, que no siempre se cierran y que por eso hay que trabajar con stop loss y lo que buscamos es ese cierre completo parcial, ¿de acuerdo? Del hueco. Dicho eso, es decir, visto ya cómo está la situación, pues lo que os acabo de comentar, si en el corto plazo, si esta semana no somos capaces de romper ese 8.200 y no ya esta semana, sino posiblemente entre hoy y mañana, ¿de acuerdo? Bastante factible que volvamos a ese 7.500, ¿vale? Que sería ese peor escenario ahora mismo, pero plausible. Veníamos comentando el rebote tan fuerte que había tenido, un buen comportamiento y bueno, marcábamos esa línea de esas posibles tendencias bajistas. La semana fue desastrosa en la bolsa española, caídas del 6%, es decir, fue una semana absolutamente horrible. Fijaros que en el caso de Abertis, pues bueno, llegó casi de nuevo a esos niveles de 12, ¿vale? En ese rechazo de nuevo en la tendencia. Para tomar largos de nuevo, esperar a la ruptura de la tendencia, tanto de esta como de esta, ¿vale? Decíamos que bueno, que ese rebote se nos podía atascar en esta zona, que era muy complicada, en ese 13.7, como mucho 14.14, en fin, muy complicado, ¿vale? Esa posición larga. Ahora mismo podemos tener argumento de posición larga, bueno, si lo queremos hacer, la protección por aquí debajo del 12, ¿vale? Es decir, un 3%. Lo ideal es esperar de nuevo a llegar a estas zonas, ¿de acuerdo? Para entrar cortos, eso es lo ideal, pero pues bueno, aquellos que quieran intentar los largos, que quieran intentar ese rebote, tienen también esa opción, ¿vale? Y con ACS queda muy claro, ¿vale? Fijaros que justo la pérdida de ese 21.35 fue a parar al 19.36, que era el mismo nivel que teníamos marcado, ¿vale? Que justo, fijaros, 2 días allí, desde allí de momento leve rebote, mal comportamiento el de ACS, ¿vale? Y relativo, fijaros que tampoco muy buen comportamiento, las caídas muy duras, el rebote queda lejos aún de esa zona de resistencia, fijaros que el IBEX estaría aquí cerca mientras que ACS está aquí, ¿vale? Hay una diferencia importante. Está más lastrada, así que incluso para posiciones largas se pueden buscar, ¿vale? Alternativas mejores a ACS para trabajar en largo, pero de todas formas, pues bueno, pues ya el año pasado señalábamos 30 euros el nivel más importante de ACS, por debajo no nos gusta, bueno, pues 19.36, ¿vale? Y bueno, y lo que tenemos que trabajar en ACS, pues es eso, respetar ahora mismo estos mínimos, perdidos estos mínimos, de nuevo incrementar las posiciones cortas, buscando, pues fijaros este nivel, qué bonito, 17.14, aquí máximo, aquí zona de máximos, aquí dos mínimos, ¿vale? Fijaros cómo, bueno, pues este nivel es un nivel bastante, insisto, pues bastante bonito, ¿de acuerdo? Sobre todo para tenerlo presente, porque aquí el inversor
sí que lo tuvo presente estos 17, 17.14, 17.30, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí la tuvo muy presente el inversor, así que la pérdida de los mínimos de hace un par de días, de ayer, de antes de ayer, o sea, del jueves, miércoles, pueden tener un movimiento bajista, pues eso, de 2,14 €. Hablamos casi de un 10%, si no me equivoco, adicional, ¿vale? Así que, bueno, que lo tengamos presente, ¿de acuerdo? Sobre posible tendencia, es que fijaros que es que la tendencia bajista está muy, muy acelerada. O sea, la tendencia bajista es casi, o sea, no es sostenible, ¿de acuerdo? Es decir, tendencias bajistas están, de igual manera que no lo son las alcistas, ¿de acuerdo? Tendencias bajistas de esta velocidad con estos ángulos, ¿de acuerdo? No son muy sostenibles, ¿vale? Así que, pues tampoco nos tendrá que extrañar un posible movimiento de vuelta a estos niveles, que vuelva a lo mejor quizás a chocar con esta zona, que fueron antiguos mínimos, y ahora puede ser a lo mejor una resistencia para los máximos, pero sobre todo, insisto, eh, me da igual ya la aceleración, si pierde el 19.36 es para buscar posiciones cortas, ¿vale? Si realmente la única duda ahora es en qué nivel puedo volver a tener esas posiciones cortas. Si llegamos a lo mejor a los 25, difícilmente llegaríamos otra vez a los 25, quizá parece más fácil que lleguemos como mucho, pues niveles de 24 y aún serían bastante optimistas, 22, 23, e insisto, pues bueno, pues con ese rebote completo en el caso de las bolsas, ¿de acuerdo? Amadeus, pues bueno, pues se perdió ese 33.9, fijaros ese mínimo, que además lo hizo, pues lo debió hacer el lunes pasado, ¿no? Lunes, viernes, jueves, miércoles, martes, no, el martes. Justo el martes se fue a 32.42, oportunidad de rebote, ¿de acuerdo? Los antiguos máximos, máximos y aquí suelo, que además lo señalábamos el lunes de la semana pasada, con esa pérdida de los 34 euros, ¿vale? Y bueno, y de momento, pues bueno, vela fea la que están dejando en general muchas acciones y posiblemente dejen los índices con ese gran hueco y posterior corrección que están llevando a cabo en algunos casos, ¿vale? El DAX sí que movemos que de momento se mantiene fuerte, y con Amadeus, pues bueno, pues ahora mismo visita de los 34 euros de nuevo parece bastante factible y luego ya veríamos si vuelve a 32,50, ¿vale? Los más agresivos, pues en 34 pueden intentar un movimiento largo, pero pues volvemos a lo de siempre, ¿de acuerdo? La tendencia aquí es también muy acelerada, es una tendencia bajista bastante clara y lo ideal es romper este nivel hasta que no se rompa al menos esta tendencia acelerada, mejor no entrar largos, ¿de acuerdo? Mejor buscar los niveles para posiciones cortas que bueno, que podrían ser quizás, fijaros, aquí tenemos mínimos, aquí también aunque con mechas, aquí nos hemos quedado en el máximo, pues volver a barajar el 35-45, si viéramos a lo mejor una vuelta pero que no lo supera, podemos barajarlo como nivel para incrementar o para tomar las posiciones cortas, ¿vale? Ese 35-45. En el caso de Acciona, fijaros que las caídas se extendieron justo hasta también los mínimos previos. A ver, bueno, si no me dejas copiar así, lo hacemos así. Tampoco me dejas copiar. Vale, ahora sí. Vale, fijaros que justo nos ha ido a parar a esta zona de mínimos que teníamos aquí vigente, pero en principio las caídas pueden continuar. ¿De acuerdo? Es decir, en principio las caídas podrían continuar, a pesar de que el comportamiento, pues bueno, sí que la semana pasada fue bastante malo, fijaros un par de días muy duros de caídas, pero pues bueno, pues que aún mantenga los niveles de septiembre del año pasado es positivo, ¿vale? Es decir, nos habla bastante bien en este caso del aspecto técnico. El nivel de largo plazo más relevante son estos 59 euros, ¿vale? Perder los 59 euros sería desastroso en el aspecto técnico, ¿de acuerdo? Lo más negativo también, que bueno, que ya lo comentábamos, bueno, las tendencias al final ya sabéis, claro, si la quiero coger así, pues aún me queda mucho, ¿vale? Para esa tendencia. Si obvio ese mínimo y trabajo con estos, ¿de acuerdo? Pues hombre, aquí tengo un posible tendencial alcista que se ha perdido y si lo extiendo cogiendo el mínimo,
pues de momento se está recuperando, ¿vale? Por eso os digo que, oye, dentro de lo malo, Acciona pues está intentando aguantar el tipo dentro de lo malo, insisto. Aspecto bastante más negativo tenía CS. Entonces, pues bueno, para trabajar dentro del sector, para hacer un relativo, en el medio y largo plazo estamos viendo mucho más eficiente Acciona que ACS, es decir, largos de Acciona, cortos de ACS, por lo tanto estoy cubierto con el riesgo del sector, con el riesgo del mercado, lo único que por supuesto me queda es el riesgo microeconómico, que eso es imposible de cubrir, más que directamente cubriendo esa misma posición o eliminando esa posición. Pero bueno, pues tengo allí un relativo que me permite trabajar para el medio y largo plazo en mejor Acciona que ACS. Que en el caso de rebote puede hacerlo mejor ACS, sí, sobre todo si es un rebote de 2-3 días. Hemos visto cómo hay rebotes que provocan subidas en acciones con muy mal aspecto, subidas del 10%, del 8%, en fin. Mientras que otras suben un 4 o un 3 tímidamente, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues depende de lo que queramos buscar, ¿vale? Para el medio y largo plazo acciona bastante mejor aspecto y nos permite ese relativo. Cuanto a BBVA, pues bueno, fijaros que no ha sido una semana tan horrorosa, ¿vale? A pesar de que las caídas han sido duras, en otras acciones han sido más duras. Hoy ha ido corrigiendo el hueco, pero fijaros que bueno, que ahora vuelve a cotizar en esa parte alta del día, nos está dejando en este caso un rechazo interesante y además el rechazo pues en esa zona de 5.5, 5.65. Hizo mínimos en los 5.25, le faltó aún un poquito, un 5% para irse a esos 5 euros. Y bueno, como está intentando consolidar y hacer suelo, vemos al indicador que sí que se dispara. Podríamos ver este rebote y podríamos ver a BBV volver a esos 6 euros, a esos 6.22. ¿Vale? Es decir, en esta zona, de nuevo, aquí se podría intentar un primer corto. Si vemos que se recupera, el siguiente lo tendríamos que intentar aquí, en 6.85. ¿De acuerdo? Pero bueno, pues allí vemos oye, que el comportamiento parece que mejora un poquito, pero que el medio y largo plazo parece abocado a buscar ese 4,40, 5 euros, ¿vale? Que sí que podemos tener rebote, pero con cuidado. Y aquí en el indicador la tendencia, por ver si la estamos rompiendo o no. Vale, la tendencia sigue aún bajista en el indicador, no se ha roto a pesar de las divergencias, estamos pues en unos niveles complicados ahora mismo. Sí que una ruptura puede llevarnos aquí, ¿vale? Posteriormente el pullback, pues de nuevo perder, quedarnos en la zona intermedia para luego atacar esos 7 euros, 6,80 euros. Podría ser un escenario, subida, caída, rebote, ¿vale? Es decir, pues subida, caída, rebote en el indicador a niveles quizá de 50 y desde ahí otra vez volver a buscar el movimiento bajista. Bankinter ahora gráfico semanal, fijaros cómo aguanta esta semana, consigue aguantar, la semana pasada lo perdió, cerró, perdón, el mínimos pues de hace muchísimo tiempo, se cerró, fijaros, nos tenemos que ir a verano de 2014, ¿vale? Para ver un cierre semanal tan bajo, tan malo, pero la apertura de hoy, pues bueno, lo recupera bien, ¿de acuerdo? Es decir, recupera incluso esos 6 euros, así que nos permite ese posible ataque a 6.22. La tendencia bajista sigue por aquí, ¿vale? Por lo tanto, podemos esperar que si el activo rebota a esos niveles de 6.22, 6.30, poder tomar las posiciones cortas allí, ¿vale? Es decir, poder ver que si llegamos a estos niveles desde aquí de nuevo tomamos cortos. Fijaros que aquí actúo como suelo, aquí puede actuar como zona de resistencia y de nuevo volver a buscar los 6 euros. Es decir, aquí tenemos, pues bueno, de 6.30 a 6 tenemos en torno a un 5% de caída potencial para Bankinter. En ArcelorMittal, pues bueno, hoy rebote después de perder esos 3 euros y de irse muy abajo, de irse a 2,60, ¿de acuerdo? Es decir, caer 40 céntimos más de un 10% en muy poquito tiempo. Pues bueno, de momento, amago de rebote muy relevante que sostiene, que mantiene, ¿vale? No solo las divergencias que ya empiezan a ser casi inasumibles, el hecho de decir primero, ¿de acuerdo? Segundo apoyo, tercer apoyo, que este es a mí el que me suele gustar, pues bueno, leve rebote, pero hemos vuelto a perder esos niveles y ahora inicia un cuarto apoyo, ¿de acuerdo? Muy complicada, es decir, desde luego ArcelorMittal para movimientos largos no se me ocurre un argumento del por qué,
¿vale? Es decir, ¿por qué tengo que tener ArcelorMittal en largo? ¿De acuerdo? Pues bueno, podemos dibujar esta posible cuña, ¿vale? Por si rompe esa cuña, pero sobre todo tenerla presente para tomar posiciones cortas, quizás por estos niveles un poco más abajo. Quizá llegando a 3.32, buscar allí de nuevo las posiciones cortas. Sería un 10% adicional, insisto, es decir, sería mucho, pero bueno, las hemos visto rebotar, ¿vale? Movimientos así de fuertes, así que esperar a estos niveles para pasar a tomar esas posiciones cortas buscando, pues bueno, la continuación de esa cuña bajista, nuevas implicaciones, en fin, y ver sobre todo pues esas nuevas caídas en bolsa, ¿de acuerdo? Bankia, pues a verlo, aquí lo tenemos, ¿vale? Dibujábamos el otro día de nuevo esta tendencia, si no me equivoco, ¿vale? Bueno, más que esta tendencia, este movimiento bajista, por tener los tres, y fijaros que uno se ha ido prácticamente a esos mínimos, le ha faltado un poquito, ¿vale? Entra en sobreventa, de momento no se aprecia ningún tipo de divergencias, vemos un comportamiento peor que, por ejemplo, el caso de BBVA, ¿vale? Aquí lo tenemos, BBVA, pues bueno, fijaros que cotiza en niveles, pues oye, de mitad de enero, ¿vale? De mitad final de enero. Sin embargo, Bankia cotiza en niveles de hace 2 días, ¿vale? Los niveles de mitad de enero, mitad final de enero, están en los 0,93 y la tenemos en 0,75, ¿vale? O sea, casi nada, subidas del más del 25% para llegar a esos niveles, ¿vale? Ahí, bueno, pues dentro de lo malo estamos viendo que el inversor tiende a refugiarse dentro del sector bancario en esas entidades quizá más grandes, ¿de acuerdo? Bankia la están dejando bastante más de lado. De todas formas, el sector bancario, ya sabéis, muy penalizado y mejor buscar otras alternativas e intentar trabajarlo en todo caso con movimientos de relativos, ¿de acuerdo? En el sector bancario vemos la tendencia también muy acelerada, vemos que en volver a niveles quizá de 0,88, 0,90, de nuevo un regalo para tomar posiciones cortas en esos niveles, ¿vale? Incidir en el escenario bajista de Bankia. Bueno, BME la obviamos, fuera de IBEX. CaixaBank, pues bueno, pues igual que BBVA, lo que pasa que evidentemente con peor aspecto, ¿vale? Es decir, está aquí, nos tenemos que ir a febrero, ¿vale? BBVA estaría por estos niveles, ¿de acuerdo? Para hacer esa comparativa, pero bastante mejor que Bankia, ¿vale? Es decir, fijaros como aquí el indicador además tiene ya esas divergencias, ese escenario más alcista. Vemos como en estos niveles hay unas figuras de rechazo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues las posiciones cortas, ¿dónde se pueden poner? Primero, si perdemos estos mínimos, ¿vale? Ya sé que suena muy obvio, pero hay que decirlo. De igual manera que cuando se rompen los máximos, escenario alcista, cuando se pierden los mínimos, escenario bajista, ¿vale? De todas formas, vamos a ver si nos coincide, bueno, fijaros que coincide prácticamente con estos mínimos, por lo tanto, cobra el doble de importancia, ¿vale? Es decir, esa zona de soportes, esa zona de los 2,37, porque si no de allí de nuevo a los 2 euros, ¿de acuerdo? A niveles cercanos a 2 euros, los que podríamos ver en CaixaBank. Sobre si entro largo ahora, pues volvemos a lo de antes, es decir, hombre, si nos la queremos pues jugar a ese rebote, pues puede ser una alternativa, pero tanto CaixaBank como hemos visto ACS, como podemos hablar también de Bankia o de muchas otras. Vemos que la tendencia sigue bastante alejada, ¿de acuerdo? Como incluso la tendencia de este año, de este diciembre, enero, pues bueno, pues si cogemos ese máximo nos queda aún bastante lejos y si nos acercamos un poco, ¿vale? Si cogemos esto, estamos aún en esa tendencia, ¿vale? Por lo tanto, ahora mismo, como veis, pues bueno, lo único que sostendría una compra serían estas figuras aquí de rechazo, esta sombra, esta sombra, esta sombra y el soporte. Es lo único que justificaría una sombra, una compra, ¿de acuerdo? Lo ideal es esperar a la ruptura de los niveles, esperar la ruptura aquí de 2,68 y entonces sí podemos entrar largos buscando un recorrido amplio, ¿vale? Buscando un rebote importante en el sector, ¿de acuerdo? En el caso de Endesa, pues bueno, comentábamos, además, si no me equivoco, el lunes pasado sería, ¿no?
lunes, viernes, jueves, martes, no, bueno, lunes, sí, que estábamos por aquí, pues bueno, cómo llegar a este escenario, cómo perdido el 16.68, llegar a 16, pues era cuestión de tiempo, se ha llegado, se ha perdido temporalmente, se ha recuperado, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, pues bueno, lo que le quedaría sería ese ataque a 16.68, ¿de acuerdo? Sería atacar estos niveles aquí arriba, ¿vale? Poco más en el caso de Endesa en este caso. Es decir, mal comportamiento, fijaros las caídas bastante duras, aceleradas, quizá no tan dramáticas como otras compañías, pero desde luego no presenta un aspecto, no nos ofrece oportunidades claras de compra, salvo pues, bueno, pues, por este pequeño soporte que tenemos allí, salvo por este pequeño soporte, ¿de acuerdo? Pero fijaros que la vela de hoy es muy negativa, así que quizás mejor mantenerse al margen o buscar de nuevo si llegáramos a estos niveles para tomar posiciones cortas. FCC, vemos pues bueno, que mantiene esa tendencia alcista en el indicador, vemos que está intentando hacer ese suelo niveles de 6.18, 6.17, ¿vale? Como aguanta aún esos mínimos, pero vemos que le falta mucha impulsividad, ¿de acuerdo? De cualquier manera, el comportamiento relativo muy positivo frente al IBEX, ¿vale? Igual que BBVA cotizando a niveles de final de enero, ¿de acuerdo? Es decir, como que en el mes de febrero de momento ha obviado las caídas que sí que ha tenido el selectivo, ¿vale? Eso sería un potencial argumento de compra con estas figuras de rechazo, fijaros esas mechas justo en la zona de los 6,17, como desde allí esos 30 céntimos, que es algo menos de un 5%, pero quien esté dispuesto a aguantarlos los puede aguantar, ¿vale? Con un stop por debajo de estos mínimos, ¿de acuerdo? Pero, pues bueno, insisto, lo ideal es esperar una subida a niveles de 8.16, 8.77 para tomar las posiciones cortas. Si el precio llegara aquí, pues oye, posiciones cortas y listo. Ferrovial, pues bueno, se nos va a esos 17.53, mantiene ese escenario bajista vigente, esa tendencia. De nuevo, si llegáramos a 19.22 tomaríamos posiciones cortas, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, pues hombre, los largos pueden aguantarse, no es que puedan aguantarse, sino que pueden limitarse, mejor dicho, a niveles de 17.2, ¿vale? Porque perdió 17.2, aunque son 30 céntimos, que no es mucho, que es un 2% lo que tenemos hasta aquí, podrían incrementarse, no quedarse en un 2%, sino incrementarse y volver a ver estos niveles, ¿vale? Y como ya entre de nuevo en este rango, fijaros que la caída puede irse al 15,28 y ya no estamos hablando de un 2%, estamos hablando ya de 2 euros, ¿de acuerdo? Ya bastante más. Gamesa, pues bueno, que además yo señalaba bueno, que esa caída del indicador, ¿de acuerdo? Mientras que el precio no cayera, pues no era buena señal, que quizá había que mantenerse al margen. Y bueno, sí, desde luego la compañía ha caído, es decir, es obvio, es evidente, pero quizá con menos dramatismo del que yo desde luego esperaba. De hecho, sigue cotizando muy, muy cerca de esos máximos, ¿vale? Sigue cotizando muy, muy cerca de esa zona de máximos. Y fijaros que es una acción que es que vemos el gráfico así desde 2013 y nadie nos puede disculpad, nadie nos diría bueno, que el mercado ha caído un 30% desde los máximos, viendo esta acción, ¿de acuerdo? Es decir, nadie nos podría decir eso o que estamos cotizando a niveles de 2013. También Gamesa, pues claro, es un ejemplo, es una, o sea, no un ejemplo, sino es una excepción, es una entre muchas, ¿de acuerdo? Pero bueno, si el IBEX estaba en niveles de 2014-2013, pues fijaros, con niveles de 3 euros, de 2 y pico, de Gamesa, estando en 16 ahora mismo, ¿vale? Es decir, por allí vemos también esa fortaleza al final de la compañía, ¿de acuerdo? Para posiciones cortas, pues bueno, pues de nuevo esos 16,70, lo que pasa que bueno, que visto el comportamiento relativamente positivo, casi habría que buscar otras alternativas, ¿vale? A la compañía ahora mismo de Gamesa para pasar a entrar cortos, a pesar de que eso sí, insisto, tenemos la resistencia muy, muy, muy cercana, pero es que como tengamos ese rebote, si me pilla corto en la mesa se me puede disparar. Quizá hay otras que pueden subir y no se me disparan tanto y puestos a estar cortos, pues puedo preferir estar corto en CaixaBank, puedo preferir estar corto en Endesa, ¿de acuerdo? A lo mejor, o sea, casi mejor que en Gamesa, ¿vale? Gas natural, esto es un semanal,
Le ha faltado muy poquito, muy poquito para llegar a esos 15 euros, ¿vale? Muy poquito. Fijaros la sobrecompra, o sea, perdón, la sobreventa, pues ya hace mella, ¿vale? Es decir, la sobreventa ya empieza a hacer mella, además cerca de soporte. De momento tímido rebote, ¿vale? El comportamiento relativo, como veis aquí, es muy negativo, ¿vale? Es muy malo, pues en el caso de Gamesa todo lo contrario, ¿vale? Es decir, puestos a elegir una de las dos para entrar corto, pues hombre, el primer rebote lo puede hacer más fuerte Gas Natural. Estamos creo que todos de acuerdo con ello, que Gamesa se puede atascar aquí, ¿vale? Pero después de un par de semanas de rebote, si es que llega, ¿de acuerdo? Que Gas Natural, o sea, que Gamesa se encuentre aquí o incluso lo rompa, mientras que Gas Natural haya llegado aquí, entonces prefiero estar corto sin dudas en Gas Natural, ¿vale? Sobre todo en 17, ¿de acuerdo? Suelo, pues ahora puede hacer de resistencia esos 17. No hay visa, no hay ningún tipo de divergencia ni de nada. Lo único la sobreventa. Lo único la sobreventa, pero fijaros que bueno, que aquí también tuvimos un periodo muy elevado de sobreventa en este caso y se extendieron las caídas. ¿Vale? Es decir, tuvimos al final que esperar a la divergencia para poder romper al alza. ¿De acuerdo? Se rompió el alza, se rompió bien, un 10, 15%, 20%, y de ahí de nuevo para abajo. Pues ahora lo mismo, quizá tenemos que esperar a esa divergencia. En Agas, fijaros, gráfico diario, pues oye, como ese 24.72 actuó perfectamente de soporte, ¿vale? Otra de las acciones que se ha comportado, se comporta bastante bien, mientras que el índice, pues insisto, estamos por aquí a lo mejor en niveles de 20, ¿de acuerdo? 20-15, en Agas está en 23, ¿vale? Es decir, un relativo muy bueno y muy favorable a Gamesa, o sea, a Gamesa en Agas. Aguanta ese 24.72, por lo tanto, en el caso de perderlo sí que veríamos caídas a estos niveles, cierres complicados, ¿vale? Si viéramos que hoy pues fue un cierre semanal por debajo, no se perdió este mínimo y hoy se ha recuperado. Siempre hay que tener cierta paciencia, ¿de acuerdo? En el caso de perderse, sí que a estos niveles, ¿vale? ¿Por qué? Nos comenta Josep, ¿por qué funcionan mejor? En general las eléctricas están funcionando bien, las utilities, ¿de acuerdo? Sobre todo, y Endesa no está funcionando. Yo creo que sobre todo el plan de negocio. Es decir, fijaros que desde que sacaron el plan de negocio Endesa, descalabro total. Claro que también coincide con caídas del selectivo, es decir, no podemos ser tan oportunistas, ¿de acuerdo? Pero yo creo que el plan de negocio, al fin y al cabo, un plan donde estás diciendo que el 100% lo vas a dedicar a dividendos, es que solamente por eso yo es como de no quiero esa compañía. Es decir, aunque solamente sea solamente por eso. En él ya ha hecho, ya lo vimos hace 2 años con ese dividendo del 50% del valor de la compañía, como lo que está haciendo es descapitalizar Endesa. O sea, es como de, bueno, tengo un 70% de la compañía y me voy a llevar todo lo que pueda, ¿vale? Que tampoco nos extraña que finalmente se vende por partes Endesa, ¿vale? O se vende a trozos, ¿de acuerdo? Ninguna compañía ofrece un 100% de manera sostenible o no sostenible, ofrece un 100% de manera sensata, salvo que tenga una posición de monopolio y en consecuencia liderazgo de mercado y una deuda tan saneada que sí que sea factible. Pero salvo en ese extremo, y Endesa no es esa situación, un 100% es descapitalizar. O sea, al fin y al cabo, vale, Endesa va a dar un 100%, pero es que el 70% se lo va a llevar la compañía italiana, ¿vale? Que tienen todo el derecho a hacerlo. Es decir, yo critico que se haga más por el aspecto empresarial, pero ojo, que por supuesto a Enel, a los italianos no les importa Endesa, sino que les importan ellos, su propia compañía, que es completamente legítimo, ¿vale? Insisto, es por eso, Josep, yo lo achacaría completamente a eso, a decir, bueno, ¿para qué quiere una compañía a la que la están exprimiendo a más no poder? El dividendo, pues bueno, pues hay gente que cree que está muy bien el dividendo. Yo creo que solo en casos contados habría que dar dividendo. Yo ahí soy bastante más reacio a los dividendos. Pero luego ya, pues eso, cuando nos vamos a extremos como Endesa, no sé, una cosa es que BME te dé un dividendo de un 80, 90, 100% del payout, cuando es que es un monopolio, cuando sus ingresos, por supuesto, dependerán de la negociación, pero es que es un monopolio, punto, o sea, no hay más, es decir, no hay otra, por lo tanto lo puede hacer. ¿Qué tiene que hacer BME si no puede entrar en otros mercados? Si
puede ofrecer más servicios, pero tiene ya una gama de servicios amplísima. Por lo tanto, es normal que ese dinero que recibe lo emplee pues precisamente en eso, en dar dividendos. Si es que no tengo otra cosa que hacer, pues bueno, alguna vez pues cambiaré sistemas y en vez de dar un 100 daré un 90, porque tenga que hacer renovaciones en los servicios electrónicos o tenga que hacer algo así, pero poco más, ¿vale? Con día, bueno, en Agas, pues bueno, pues también se con buen comportamiento relativo y se puede intentar los largos con esa protección, ¿vale? Allí en 24.72. También vemos que el indicador tiene aún potencial de caída, ¿vale? O sea que esos niveles de 23, 23.50, 22.20 se pueden cumplir si efectivamente no vemos el rebote en bolsa, ¿de acuerdo? Pero en este caso en Agas sí que es una de las compañías que tendríamos que intentar, o que al menos si la hemos tenido en cartera, pues bueno, pues hemos llorado menos que si hubiéramos tenido otras. Día, pues bueno, pues de momento presentándonos un potencial Arami, ¿de acuerdo? Como el que ha hecho el IBEX, ¿vale? Fijaros que el cierre semanal se fue a esta zona de mínimos de rechazo, que bueno, que era una alternativa día, empezó la semana aquí arriba, por encima del soporte, que ahí justo teníamos aquí tres figuras muy claras de rechazo en gráfico semanal, y bueno, era una opción, una alternativa, pues bueno, cierre en negativo, por debajo de los mínimos, cerca del soporte, en la parte baja de este escenario bajista acelerado, y de momento, pues hombre, hoy buen comportamiento, 4.80, pero muy pendientes aún de volver a niveles de 5 euros para tomar posiciones cortas, ¿vale? Después del fallo de la semana pasada, si llegáramos, pues eso, a niveles de 5 euros, se podían tomar esas posiciones cortas, ¿vale? Sería un 5%, bueno, sería menos de un 5% de rebote, pero que se puede intentar perfectamente ese corto en estos niveles. ¿Cuándo entra el largo? Pues bueno, cuando rompa precisamente esos 5, 5, 10, ¿vale? Entonces sí, estamos rompiendo también este primer movimiento bajista, nos quedaría por romper este otro, ¿vale? Pero bueno, ya estaríamos en una posición donde 5 volvería a hacer soporte, volvería a ser soporte, por lo tanto entras en 5.10, en 5 tienes un 2% más abajo, tienes un pequeño soporte, estás bastante más cerca si llegas de nuevo a los 5 de romper esa tendencia bajista y por último para atacar ese 5.55, ¿vale? Que sería ese potencial para objetivos de compras, pero mientras mande la tendencia bajista a intentar trabajarlo en corto. Grifols, pues bueno, señalábamos, fijaros, esos 17.95 como posible oportunidad de compra, ¿vale? Pues bueno, al menos desde allí son 50 céntimos los que está rebotando, es poquito. Vemos que aún no se ha roto la tendencia bajista en el indicador, que está cerca de romperse, pero bueno, como hemos señalado, igual con los índices están cerca de romper resistencias, si no las rompen es precisamente pues porque, entre otras, Grifols no la rompe, vuelve para abajo, pierde los 17,95 y se va hacia los 17 euros, ¿vale? Por lo tanto allí, pues bueno, pues ahora mismo a esperar. Esa compra especulativa, pues hombre, sí salió bien aquí, o incluso compra potencial de medio plazo con la protección por debajo, ¿vale? Es decir, cualquiera de las dos opciones puede ser buena, ¿vale? Fijaros que es un nivel muy importante, que donde ya hemos tenido varios máximos y mínimos, donde el precio ha orbitado bastante, donde se han extendido las caídas, pero pocos días, es decir, si las caídas se extendían eran cuestión de 1 a 2 semanas, ¿de acuerdo? Hasta el nivel de 17, y ahora mismo, pues insisto, a esperar a que rompa por aquí, a que rompa por aquí. Llegará antes la ruptura del indicador, ¿vale? Es decir, el precio llegaría hasta aquí, el indicador habría roto, y entonces sí que podríamos ver quizá de nuevo un apoyo a justo los niveles actuales para terminar de romper, ¿vale? Es decir, una ruptura, pullback y arriba, que coincida con ataque a la tendencia, ahí me atasco, hago pullback y de ahí salgo al alza, ¿vale? Para movimientos cortos, pues bueno, precisamente si realiza ese primer pullback tenemos allí una opción, pero sobre todo perder un cierre esos 17,95. Aquí nos deja casi un euro por acción, ¿de acuerdo? De posible recorrido bajista que se puede intentar aprovechar. Iberdrola, gráfico diario, bueno, señalábamos también, ¿vale? La pérdida de ese 5,90 después del rango 6,26, 5,90, que las caídas se extendían, pues igual que Grifols, ¿vale? Se extendían, pero siempre en el corto plazo, hasta ese 5,76,5, y en esa situación estamos. Desde allí el viernes, pues bueno, rebote muy fuerte el de hoy, fijaros,
¿vale? Como es que ha superado incluso el máximo del jueves, a pesar de la mala sesión del viernes de 5,84, se nos va a los 6 euros, por encima de los 6 euros. Si consolida por aquí, podemos ver de nuevo que ataca estas zonas por aquí, ¿vale? Actúa de nuevo, como hemos visto antes, como Nagas u otras, como activo refugio, en este caso activo refugio dentro de renta variable, ¿vale? Es decir, caigo, pero caigo menos, ¿de acuerdo? Pero bueno, igual que el año pasado señalábamos esto como la base del canal con extensión hasta aquí, pues lo volvemos a señalar ahora. Es decir, Iberdrola ahora mismo, aspecto técnico, al haber aguantado estos niveles, lo que le queda es volver a 6,26 y volver a trabajar este rango hasta que lo rompa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, tiene una potencial mejora, ¿vale? Indra, que había comenzado el año con cierta regularidad, pues bueno, de momento a la baja aguantó 7,50, no llegó a atacar los mínimos, fijaros que se quedaron aún lejos, ¿vale? E insisto, en comparativa con el IBEX, muy claro, mientras el IBEX se ha ido a niveles de 2013, tenemos a Indra que aguanta ese 2014, que ojo, por otra parte, 2014 en Indra fue muy complicado, ¿vale? Fijaros que bueno, que la valoración se perdió la mitad del valor de la compañía y que fue muy complicado, ¿de acuerdo? Bueno, en diario tuvimos el viernes una figura de indecisión. Fijaros que mientras el resto del mercado caía, o hemos visto muchas acciones, bueno, perdón, no, el viernes hubo rebote, pero hemos visto acciones con un mal comportamiento, pues en el caso de Indra hemos tenido ese potencial, ¿de acuerdo? Rebote. Este canal podemos intentar reconvertirlo por aquí en tendencia, entonces podíamos trabajar esta zona como límite 8,70 para posiciones cortas, ¿vale? Intentar, si atacamos estos niveles, aquí pasar a entrar cortos con la protección por encima del 8,70, ¿de acuerdo? Y en el caso de Mafre, gráfico semanal, pues bueno, semanal sobrevendido, cosa que solamente ocurrió, bueno, solamente, perdón, nos ocurrió en 2012, ¿vale? Es decir, nos tenemos que ir a situación de 2012, que tuvimos también esa divergencia, es decir, pasó de 1,51 a 1,30, ahí estamos hablando de un 20% de caída, ¿vale? Es decir, o sea, de un 15 al menos, o sea, que incluso desde aquí podemos caer un 15% más abajo y llegar aquí, ¿de acuerdo? O sea, que nadie se lleve a engaño, pero fijaros que es una situación que se ha dado una única vez y con la actual 2 veces, ¿vale? Por lo tanto, si viéramos caídas, pues bueno, pues eso, de nuevo a estos mínimos de aquí se puede intentar esa posición larga, aunque solamente sea por esa situación histórica que nos permite, ¿vale? Podemos trabajar ese rango 1,52, 1,31 si es que llegáramos para ahí sí intentar tomar esas posiciones largas, ¿vale? Pero desde luego en el corto plazo no nos invita a mucho optimismo. Sí que tenemos aquí una vela de rechazo, tenemos al indicador creando divergencias importantes, además divergencias dentro de la misma zona de sobreventa, por lo tanto podemos tener un rebote, quizá ese 2,2212 como máximo, para tomar allí posiciones cortas, ¿vale? Así que en principio cortos en niveles de esos 2,12, si llegáramos luego a 1,50, entonces sí, 1,60, 1,50, ahí podemos trabajar el largo, ¿vale? De aquí no... Es que es muy acelerada también, o sea, es que son caídas muy rápidas. O sea, es que si coges este máximo no te queda una tendencia clara, tienes que coger este otro, que aquí sí que queda bastante más sensato, y bueno, y serían esos niveles de 2 euros, ni siquiera el 2,12, ¿vale? Es decir, si extiende el rebote a 2 euros, que estaría bien allí para tomar posiciones cortas. Si rompiera estos niveles, entonces sí, 2,12 y luego un hipotético 2,40, que sería el nivel idóneo para lanzar el corto, es decir, que esto rebotara y llegara a 2,40 para lanzar el corto, que haga de nuevo un pullback, ¿vale? A esta zona, eso sería lo idóneo. Caso de Mediaset, 8,51. Divergencias, como vemos, caídas en el precio. Divergencias alcistas, pero dentro de esa tendencia bajista, esa tendencia claramente bajista, ¿vale? Aquí vemos ese potencial suelo en los 8 euros, ¿vale? Rechazo, rechazo, rechazo. Aquí otros dos rechazos. Pero como lo más relevante es que si llegáramos
a niveles no de 9.7, sino mejor estos niveles de 9.4, podamos tomar posiciones cortas en niveles de 9.4. ¿Vale? Además, fijaros, me gusta bastante más. Aquí tenemos, ¿vale?, dos rechazos, es decir, que nos actúa como zona de resistencia. Aquí actúa como zona de soporte. Aquí vuelve a actuar como soporte. Por lo tanto, una visita a esta zona sería una posición corta clarísima y un cierre de largos, ¿vale? Si llegáramos a estos niveles, ¿de acuerdo? Está muy lejos, es un euro, es decir, es una subida fuerte, pero como os digo, si realmente las bolsas llegaran a estos niveles, con ese rebote es para entrar cortos y cerrar esa posición alcista en Mediaset. Mientras aguante los 8 euros, las caídas no van a poder extenderse más, tendrán que esperar o bien a llegar a la tendencia o bien a perder esos 8 euros que nos deja un primer recorrido más breve de casi un 10%, de 8 a los 7,35. ¿Vale? Sería ese primer recorrido en el caso del movimiento bajista de perder los mínimos de hace un par de días, de perder los 8 euros. Bueno, OHL y ese posible hombro cabeza hombro que señalábamos, fijaros que nada más lejos de la realidad, ¿vale? Ni proyección ni nada, es decir, continuó con sus comportamientos bajistas, sí que ha dejado velas de más indecisión, ¿vale? Es decir, fijaros cuántos dojis, 1, 2, aquí también un tercer doji, es decir, 3 dojis seguidos en zonas de mínimos, como que el precio tampoco quiere seguir cayendo, ¿vale? Como que pudiéramos entrar quizá en un rango lateral entre esos 4,20, 5,13, un euro, un rango bastante amplio, pero que podamos estar trabajando este rango, ¿vale? En este escenario no sería nada descabellado buscar este rango. Caso de Popular, pues bueno, pues también comportamiento bajista, muy negativo, quizá no tanto como Bankia, pero fijaros que bastante en línea, ¿vale? Lo positivo es que aquí sí que tenemos una divergencia alcista muy clara y en Bankia no, ¿de acuerdo? Bankia puede ser, yo creo que ahora mismo el banco más atrasado de todos, es decir, que por aspecto técnico el que aún le falta por desarrollar todo, mientras que hemos visto que el resto de bancos, incluso CaixaBank, empezaban a tener, pues bueno, una visión algo más positiva, ¿vale? Más positiva, bueno, con matices. Algunos argumentos, ¿de acuerdo? Para tomar las compras, casi mejor decirlo así. De nuevo, insisto, pues volver a estos niveles, de nuevo para posiciones cortas o perder estos niveles, ¿vale? Podemos intentar trabajarlo en relativo, pero poco más con el sector bancario. Inditex, pues bueno, pues aguantó en ese 27-24. El problema es que pierde este rango, ¿vale? Es decir, fijaros, pierde este antiguo canal, ¿vale? Hace pullback y yo ahora mismo, si volviéramos a ver 28.6, habría que intentar trabajar de nuevo un corto. Es decir, volver a trabajar el corto, volver a ver niveles de 26 euros desde los 28, ¿vale? Podemos trabajar este otro rango mucho más limitado, es decir, solamente en momentos de volatilidad, pero que lo podemos volver a ver. Fijaros que el indicador sigue el escenario bajista y que no se rompe. Entonces, mientras no se rompa el indicador, no se rompe la resistencia y seguimos a la baja. Así que en estos niveles, que estamos cerquita, se pueden intentar cortos buscando los niveles de 26 euros. IAG rebota desde zona de soporte, resistencia y desde base de canal, ¿vale? Es decir, lo tenemos aquí dibujado. Desde aquí empieza a rebotar IAG desde esos 6 euros, cerca de 6 euros, ¿vale? Ya lleva un rebote relativamente contundente, ¿vale? Puede extenderse ese rebote, podemos llegar a niveles de 7,15. Un ataque sería esta zona para pasar de nuevo a tomar posiciones cortas, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues dentro de lo malo también estamos en estos niveles de 2014. En el corto plazo sí que pues bueno, sí que tiene ese apoyo, como lo hemos visto también parecido en Grifols. La diferencia es que en Grifols era en la tendencia alcista de largo plazo, mientras que IAG es en el canal lateral bajista, ¿de acuerdo? Que lleva
pues prácticamente un año y desde principios de enero de 2015, final de diciembre de 2014, desarrollando. Si desde luego si volviéramos a ver el techo de canal mucho más lejano, 750, incrementamos posiciones cortas o las tomamos, ¿vale? El sector aerolíneas ha subido mucho en los últimos tiempos, ha tenido subidas muy fuertes, ¿vale? Y pueden frenarse. Repsol, pues bueno, pues se aguantó, perdió temporalmente el 8.40, desde allí sale al alza, se enfrenta a esa primera resistencia, ya hubo un rechazo, hoy hemos llegado a tener otro, ¿vale? Fijaros hasta donde hemos caído, hasta ese cierre completo del hueco, ¿vale? Hasta 8.70 y desde allí de nuevo rebote, 30 céntimos, que ha rebotado desde ese suelo Repsol, ¿vale? Se puede trabajar hasta niveles de 9.66, 9.90, ¿de acuerdo? En esta zona es mi opinión para cerrar esas posiciones largas y pasar a estar en corto, ¿vale? A medio plazo, Felipe me pregunta entiendo que por Repsol. Pues bueno, a medio plazo, pues esto es bajista. Lo miremos por donde lo miremos, en el corto, en el medio y en el largo plazo. Quizá en el corto nos permite, insisto, ese rebote a niveles de 9.90, 9.60, ¿vale? A ver, Repsol necesita un petróleo en $50 para no perder dinero, para que les salgan las cuentas. El petróleo está muchísimo más abajo, pero muchísimo más abajo. Quizá el futuro que le espera a Repsol, si el petróleo no se sostiene y no vuelve a niveles de 50, que por supuesto eso ya es otro tema, sea directamente pasar a valer 4 o 5 euros y que allí sea opada. Eso sí que es una alternativa para Repsol, ¿vale? Es decir, ese escenario. Ahora mismo, en fin, superar los 10 euros parece una quimera. Es decir, sería una subida de un 10% adicional, el petróleo tendría también que atacar esos niveles, el petróleo se nos puede atascar en niveles de 35, 37, ya lo he hecho más de una vez, ahí se nos puede atascar y mientras no lo recupere el petróleo y se sitúe por encima de 40, con cierta sobriedad, Repsol no volverá, o difícilmente volverá, tampoco puedo aquí aseverar así de tajante cierto tipo de escenarios, pero bueno, muy difícil que Repsol pues a lo mejor vuelva a consolidar entre 11 y 12 sin un petróleo por encima de 40, ¿de acuerdo? Así que pues bueno, ese es el escenario que podemos trabajar. Se puede mantener, ¿vale? Es decir, Repsol si se tiene ahora o si se ha comprado hace poco, se puede mantener primero para buscar este 10% que tenemos por aquí, ¿vale? Y luego para buscar otro 10, 15% adicional, ¿de acuerdo? Pero con bastante cautela y muy pendientes del petróleo, ¿de acuerdo? Sabadell, pues bueno, también un buen comportamiento, ¿vale? Es decir, fijaros, niveles también de final tipo BBVA, aguantando ese 1.47, ¿vale? Aguantando este mínimo, a pesar de las pérdidas puntuales, pero como si llegáramos a 1.60, hay que tomar posiciones cortas, ¿vale? Fijaros aquí en 1.56 tenemos los rechazos, ¿vale? Un poquito más arriba en 1.60, donde la línea gris nos puede coincidir con la tendencia, es la zona idónea 1.56, 1.60 para posiciones cortas, ¿vale? En Sabadell. Con Banco Santander, pues bueno, pues similar a Bankia en este caso. Bueno, perdón, esto es semanal, es que el semanal fue horrible. En diario, pues bueno, pues similar, más que a Bankia, nos tenemos que ir a principio de febrero. Cierto parecido a BBVA, aunque BBVA mejor, igual que Popular, ¿vale? Mejores que Santander, pero Santander sí que parece estar algo mejor que quizá CaixaBank, en línea con, bueno, Bankinter yo creo que es la más sólida de largo plazo. Y de nuevo buscar niveles de 4 euros para pasar a entrar cortos, ¿vale? Nos puede encajar con ese escenario de rebote si rompe el 3,70, irnos a los 4 euros, ¿de acuerdo? Es decir, aquí eso sí, habría que buscar el escenario en corto, ¿vale? Y bueno, con un poquito más de plazo, eso sí, recuperar hasta el 4,5, que sería la venta idónea, ¿de acuerdo? Pero eso ya sería mucha paciencia. Eso ya estamos hablando quizá de final de año y en el mejor de los casos. Técnicas reunidas, pues bueno, después de los varapalos de principio de semana pasada, mantiene vigente la tendencia bajista, ¿de acuerdo? Pierde la zona de soporte, extiende esas caídas en los periodos de volatilidad, ¿vale? Nos lleva a esta parte, ¿de acuerdo? Intermedia, ¿vale? Por debajo de 26,6, o sea, entre 26,6, perdón, y esos 23 euros en esta zona,
fijaros que es que son los mínimos, 2011, 2012. Es decir, es que en esta zona se pueden intentar las compras de largo plazo, ¿vale? Mientras, pero claro, en estas zonas ahora mismo está alta. O sea, está alta dada la coyuntura actual. O sea, está alta para hacer esa compra, ¿de acuerdo? Los niveles de 31.12 nos tienen que motivar para esas posiciones cortas. En todo caso, además, 33, si llegáramos de nuevo a estos niveles, sería una subida de 4 euros, una subida bastante fuerte, 4 euros. Estamos en 29, prácticamente hasta 33, ¿vale? Pero aquí también los cortos es que se piden a gritos, casi como quien dice, ¿de acuerdo? Con Telefónica, pues bueno, hoy buen rebote, ¿vale? El que estamos teniendo, el que estamos viendo. Ese potencial también hará en Telefónica, pues bueno, pues podría llegar a los niveles de 9.42, 9.70 y allí pasar a operarlo, insisto, en corto, ¿vale? Pasar a tomar posiciones cortas cuando hagamos el pullback a estos dos antiguos soportes, que bueno, ya se hizo un pullback, ¿vale? Se perdió, se hizo un pullback, pues bueno, se puede realizar un segundo que simplemente tendría pues eso, esa señal de, oye, deshago un poquito la sobreventa antes de caer. Creo que hay alternativas mejores para los largos, ¿vale? SACIR, pues bueno, no termina de romper este escenario, termina haciendo mínimos, ese tercer apoyo que bueno, aventurábamos podría ocurrir, ¿vale? Pues bueno, ha ocurrido y tendríamos que esperar a la ruptura de este escenario, ¿vale? La ruptura que podría coincidir con estos máximos nos puede llevar a niveles de un 82. Allí, insisto de nuevo, posiciones cortas. Bueno, en Acerinox bien rebotado, pero empieza a entrar ya en la zona de se me acaba el recorrido alcista, ¿vale? Es decir, aún nos queda, fijaros, hasta 10.60, aún nos quedan 70 céntimos, un buen recorrido. Un buen recorrido, pero hay empresas con más recorrido todavía que Acerinox, así que buscamos mejor esas alternativas y de nuevo en 10.58, si es que llegáramos 10.50, pasar a posiciones cortas. Y con Red Eléctrica, pues bueno, peor que en Agas, ¿vale? Es decir, se está comportando peor que en Agas, fijaros, pierde y no recupera ese 71.58. Y bueno, y quizá volver a visitar niveles de 67.9, 67.23, que podrían ser esos 22-23 de Nagas, ¿de acuerdo? Aquí se puede intentar trabajar una compra, ¿vale? Esperando si es que tenemos esas caídas a esos niveles, ¿vale? Fijaros en el corto plazo, sí que hay acciones que pueden ser más propensas a rebotar, pero que para el largo plazo estamos optando por otras alternativas en el caso de las compras, ¿vale? Es decir, en el corto plazo, vale, cualquier rebote lo podemos vender en prácticamente cualquier acción, lo hemos visto, ¿de acuerdo? Pero las compras tienen que ser selectivas, es decir, muy selectivas y en compañías, pues eso, que nos ofrezcan aún un sustento importante, ¿vale? Que veamos que ese escenario bajista se puede relajar y con ellas y nuestra cartera puede tener un mejor comportamiento. Y ya por mirar alguna otra y terminamos con AENA. Esa pérdida de nuevo de los 96, pero una rápida recuperación. Figura muy bonita la del viernes, hoy se extiende en esta zona de, pues bueno, casi de excesos, esos 98 ahora mismo, y la recuperación de 98 nos puede llevar 104, 108, ¿vale? Sería esa situación idónea, ¿de acuerdo? Para el caso de AENA, pero que también es otra de las compañías que fijaros dónde está y dónde está el selectivo, ¿vale? Fijaros dónde está AENA y cómo está lo demás. Otra de las compañías que mejor se puede comportar. Felipe nos comenta, nos pregunta por FAES. Vamos a ver esas FAES, pues bueno, 5 años, mantienen la tendencia alcista, se ha atascado en 2,8, como pues bueno, no nos tiene que sorprender, que no sé si lo llegamos a comentar ya, que ese 2,8, pues bueno, pues era potencial para atascarse, ¿de acuerdo? Pero fijaros cómo desde aquí, pues oye, esa tendencia, es que por aquí no tenemos dibujo, pero esa tendencia que llegaría hacia el 220, pues bueno, nos puede permitir comprarlo si cayera a 220, ¿vale? Un 10% adicional de caída en 220 con este mínimo, este soporte aquí,
podría ser una alternativa, ¿vale? Este mínimo, estos dos máximos, ¿de acuerdo? Podríamos trabajar ese 2.20 como zona de compra y si no se pierde, pues podemos estar en una buena compra que pueda atacar de nuevo el 2.80 e incluso superarlo eso el 3.20, ¿vale? Si perdiera 2.20, desde luego, ahí sí, ahí lo ideal es cerrarse, porque es que las caídas, fijaros, se nos pueden ir por debajo de los 2, a 1.80, en fin, caídas bastante más duras, ¿vale? Me despido ya, ¿de acuerdo? Hemos hecho ya ese análisis por las acciones del IBEX y hemos visto ya, Felipe, bueno, pues en esos niveles, claro, como ves es que esa zona, si, sin haber roto, era complicada, ¿vale? Es decir, de hecho, si lo ves, Felipe, si lo ves, bueno, no, es que claro, tú no lo estás viendo, como lo veo ahora yo. Yo tengo aquí pues pestaña que no estáis viendo. Pero si cogieras un papel, ¿sabes? Me da igual, y pones el precio de compra que has tenido y lo sobrepones justo en ese nivel, vas a ver que prácticamente solo tienes unos picos por encima, ¿de acuerdo? Unos piquitos por encima de ese precio de compra. Por lo tanto, pues hombre, arriesgado, ¿vale? Es decir, arriesgada, 2.20 debería ser ese objetivo máximo. Claro, ya te supone una caída muy fuerte, muy dura, pero es lo que hay, ¿vale, Felipe? Es decir, ahí ya magia ya sabéis que en los mercados ninguna, ¿de acuerdo? Nada más, Felipe. Pues bueno, espero que te sea favorable, ¿vale? El comportamiento próximo de FAES en este caso. Un saludo para todos, que tengáis mucha suerte y bueno, a tradear.